Aquella noche, mientras las luces del salón de fiestas brillaban sobre mi copa de champán, no tenía idea de que mi mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Mi nombre es Teresa, tengo 58 años, y esta es la historia de cómo mi arrogancia casi me cuesta lo único que realmente importaba, mi familia. Nunca imaginé que el mayor dolor de mi vida vendría de las palabras de mi propia nuera, pero tampoco imaginé que la mayor revelación vendría de mi propio hijo, forzándome a ver la verdad que había ignorado durante años, justamente en aquella velada en la que yo solo quería celebrar, al lado de la que consideraba la hija que nunca tuve, en su 30º cumpleaños. Estaba sentada en la mesa principal, impecable, observando con orgullo la fiesta que prácticamente había organizado. El salón estaba decorado con globos en tonos perla, arreglos florales exóticos y una música de cuerdas suave. Yo había supervisado cada detalle con el corazón lleno de una sensación de triunfo. Entonces ella, Laura, subió al escenario con el micrófono en las manos para dar su discurso. Yo esperaba oír palabras de gratitud, por supuesto, pero lo que vino a continuación, aunque me enorgulleció en el momento, fue la primera piedra de mi propio derrumbe. Abrió una sonrisa radiante, se giró hacia mí y, delante de todos, declaró: «La única madre que realmente importa en mi vida está aquí, a mi lado». Enseguida, me abrazó como si Elena, su verdadera madre, ni siquiera existiera, y como si aquello no fuera suficiente, miró directamente hacia ella, que estaba sentada en una mesa lejana, con una mirada fría y distante, y completó: «Ya puedes irte». En aquel instante sentí una oleada de validación. Era la culminación de mis esfuerzos. Laura finalmente había entendido quién le ofrecía un mundo mejor. No sentí la humillación de Elena, solo vi mi victoria, pero antes de continuar, debo explicar cómo llegamos a ese punto. Todo comenzó meses antes, cuando mi nuera Laura anunció que daría una gran fiesta para celebrar sus 30 años. Se había casado hacía apenas 2 años con Mateo, mi único hijo. Desde el principio, me di cuenta de cómo Laura se deslumbraba con mi estilo de vida. Las prendas de diseñador, las cenas en restaurantes exclusivos, los viajes por Europa. Era un universo completamente diferente al suyo, modesto y esforzado. «Teresa, necesito tu ayuda con la organización», me dijo Laura al visitarme en mi ático una tarde de martes. Yo estaba encantada de tomar las riendas, sintiéndome indispensable y conectada con ella. Por eso acepté inmediatamente. «Por supuesto, querida, nos encargaremos de que sea la fiesta del año», le aseguré mientras servía 2 copas de vino blanco. Laura asintió con entusiasmo mientras revisaba su móvil. Elena ya está pensando en la lista de invitados de su lado de la familia, los amigos de siempre. Sentí una punzada de irritación al oír eso. Era como si la participación de su madre, por mínima que fuera, pudiera contaminar la sofisticación del evento que yo planeaba. Pero respiré hondo y sonreí, diciéndome que era un detalle menor y que lo importante era que Laura brillara. En las semanas que siguieron, gradualmente me aseguré de que las decisiones importantes quedaran en mis manos. Las sugerencias de Elena, que Laura me transmitía con poco entusiasmo, eran cortésmente descartadas o sustituidas por mis ideas, mucho más refinadas. Laura dejó de consultar a su madre, y sus conversaciones sobre la fiesta se volvieron cada vez más esporádicas. Un día, Laura me mostró la invitación digital que mi diseñador había creado. Elegante, con los detalles impresos en platino sobre un fondo de terciopelo negro. El nombre de Elena estaba allí, entre los invitados comunes. No había ninguna mención especial a la madre de la cumpleañera. Aquello me pareció correcto. Son solo formalidades, pensé. En el día de la fiesta, vestí lo mejor que tenía,
un vestido carmesí espectacular comprado especialmente para la ocasión. Pasé horas preparándome, queriendo lucir como la matriarca que sentía que era. Llegué temprano al salón, ansiosa por supervisar los últimos detalles. «No te preocupes, Elena», le dije cuando la vi llegar, con su sencillo vestido verde esmeralda. Ella me miraba con una mezcla de asombro y timidez. «Está todo bajo control. Laura se está arreglando en la sala privada. ¿Quieres que te lleve hasta allí?», ofrecí, más por formalidad que por amabilidad. «Sí, por favor», respondió sintiéndose claramente fuera de lugar en el ambiente lujoso que yo había creado. Cuando entramos en la sala donde Laura se preparaba, estaba rodeada de amigas y de mi maquillador profesional. Apenas tuvo tiempo de saludar a su madre. «Hola, mamá, qué bueno que llegaste», dijo rápidamente antes de volver su atención al espejo. «¿Puedes sentarte allí y esperar un poco? Estamos casi terminando». Vi a Elena sentarse en un rincón de la sala, observando a su hija. Laura estaba deslumbrante, con un vestido plateado que realzaba su belleza. Pero había algo diferente en ella. No era solo el maquillaje o el peinado, era como si se hubiera transformado en otra persona, alguien que yo había moldeado. Cuando los invitados empezaron a llegar, Laura salió a recibirlos. Elena se quedó olvidada en la sala privada hasta que una de las organizadoras la encontró y le sugirió amablemente que fuera al salón principal. La vi caminar sola entre las mesas, elegantemente decoradas. Había un lugar reservado para ella, pero no en la mesa principal donde Laura, Mateo, mi marido y yo estábamos sentados. La fiesta transcurría como un evento de gala, orquesta en vivo, camareros sirviendo champán en copas de cristal, fotógrafos registrando cada momento. Laura brillaba como una estrella, circulando entre los invitados, siempre conmigo a su lado. Entonces llegó el momento de los discursos. Primero habló Mateo, emocionado, declarando su amor por su esposa. A continuación, fue el turno del padre de Laura, su exmarido, que dio un breve discurso formal. Después, para sorpresa de nadie, me levanté. «Laura, mi querida», comencé con la voz calculadamente embargada. «Desde que entraste en nuestra familia, sentí como si hubiera ganado la hija que siempre soñé tener. Trajiste luz a nuestras vidas y verte florecer me llena de orgullo. Me considero bendecida por tenerte como mi hija». Los invitados aplaudieron entusiasmados mientras Laura y yo nos abrazábamos, emocionadas. Vi a Elena en la distancia, su rostro era una máscara de dolor. Aquellas eran las palabras que ella querría haber dicho. Aquel era el abrazo que ella debería haber recibido. Esperó su turno para hablar, para expresar su amor por su hija, pero ese momento nunca llegó. En su lugar, Laura tomó el micrófono, visiblemente emocionada tras mi discurso. Fue entonces cuando ocurrió. Miró hacia el salón y, cuando sus ojos encontraron los de su madre, algo cambió en su expresión. Fue como si una cortina cayera, revelando sentimientos que yo había fomentado durante años. «Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy», comenzó ella, «pero especialmente a la persona que ha sido mi verdadera madre en los últimos años». Se giró hacia mí y me abrazó de nuevo. «La única madre que importa en mi vida está aquí a mi lado». El salón entero aplaudió, ignorando el peso de aquellas palabras, o quizás percibiéndolo perfectamente. Vi a Elena quedarse paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Entonces, Laura la miró directamente. Su mirada no era de arrepentimiento o culpa, sino de desdén. «Ya puedes irte», dijo con la voz amplificada por el micrófono. Un silencio momentáneo se apoderó del salón, seguido de murmullos ahogados. Algunas personas miraron en dirección a Elena, otras desviaron la mirada avergonzadas. Sentí el peso de cientos de ojos sobre ella, juzgando, compadeciéndose.
algunos incluso deleitándose con su humillación pública. Se levantó con las piernas temblorosas, intentando mantener la dignidad. Las lágrimas amenazaban con caer, pero se negó a darle ese gusto a Laura. Caminó lentamente en dirección a la salida, sintiendo cada paso como una eternidad. Cuando estaba casi llegando a la puerta, oí una silla siendo arrastrada con fuerza. Una voz firme y clara cortó el murmullo incómodo del salón. Espera. Me giré y vi a Sofía, la cuñada de Laura, de pie, con el rostro enrojecido de indignación. La esposa del hermano de Mateo, que siempre parecía tan tímida y reservada, ahora avanzaba hacia el centro del salón, con pasos decididos. «Esto no está bien», dijo ella, tomando el micrófono de las manos de Laura. «No puedo quedarme callada ante esta injusticia. La primera parte de mi plan había sido un éxito rotundo, pero algo inesperado estaba a punto de comenzar». Sofía estaba de pie, temblorosa pero determinada, sosteniendo el micrófono como si fuera un arma. Todos en el salón la miraban, sorprendidos por aquella interrupción inesperada. Laura, aturdida, intentó recuperar el control de la situación. «Sofía, por favor, no es el momento», dijo ella, extendiendo la mano para tomar el micrófono de vuelta. Pero Sofía dio un paso atrás, manteniendo el micrófono firme en sus manos. «Si no es ahora, ¿cuándo será, Laura? ¿Cuándo vas a dejar de fingir ser alguien que no eres?» Vi a Elena paralizada en medio del camino hacia la salida, incapaz de continuar o de volver. Una parte de ella quería huir de aquel lugar, esconderse de la humillación que acababa de sufrir. Otra parte, sin embargo, quería oír lo que Sofía tenía que decir. «Todos ustedes aplauden y sonríen», continuó Sofía mirando a los invitados, «mientras asisten a una mujer renegar de su propia madre, la mujer que la trajo al mundo, que la crió sola después de que el padre la abandonara, que trabajó en 2 empleos para pagar sus estudios», apuntó hacia Elena. «Esa señora de allí, Elena, es quien debería estar siendo celebrada hoy». Vi el rostro de Laura palidecer. A su lado, yo mantenía una expresión impasible, pero mis ojos traicionaban mi furia contenida. «No sabes de lo que estás hablando», siseó Laura, intentando arrancar el micrófono de las manos de Sofía. «¿Esto es entre ella y yo?» «No, no lo es», respondió Sofía apartándose. «En el momento en que decidiste humillarla públicamente, lo convertiste en asunto de todos nosotros. ¿Sabías que su madre vendió el único recuerdo que tenía de su abuela, un colgante de ámbar, para pagar su viaje de graduación? ¿Sabías que pasaba noches sin dormir cuando estabas enferma? ¿Que renunció a relaciones porque los hombres decían que eras una carga demasiado pesada?» Las palabras de Sofía golpeaban a Laura como dardos. Elena nunca había contado esas historias a nadie más que a Sofía. En una tarde en que conversaron en la cocina mientras preparaban la cena de Navidad hacía 2 años, jamás imaginó que ella lo recordaría o que usaría esa información para defenderla. «¡Basta!», gritó Laura, el rostro rojo de rabia y vergüenza. «Estás arruinando mi fiesta. Tú arruinaste tu propia fiesta cuando decidiste tratar a tu madre como basura», rebatió Sofía con la voz temblorosa de emoción. «¿Y sabes por qué? Porque ella no tiene el dinero, ni el estatus que Teresa tiene, porque representa todo lo que quieres olvidar. Tus orígenes humildes, el barrio donde creciste, las dificultades que enfrentaste». El salón estaba en absoluto silencio. Nadie se atrevía a moverse o a hablar. Era como si el tiempo se hubiera congelado en aquel momento de confrontación. «Elena no necesita tu caridad», continuó Sofía, mirando directamente a Laura. «Ella es más fuerte y más digna de lo que tú jamás serás, pero merece respeto, y si no puedes dárselo, entonces eres tú quien debería irse». En ese momento vi a Javier,
el hermano mayor de Mateo y marido de Sofía, tocar el brazo de Elena. Le sonrió, una sonrisa amable que le dio fuerza. «Vamos, Elena», dijo suavemente. «No tienes que pasar por esto». Ella dudó. Parte de ella quería quedarse y enfrentar a Laura, decir todo lo que estaba atragantado en su garganta desde hacía años. Pero otra parte, quizás la más sabia, sabía que aquel no era el momento ni el lugar. «Gracias», le murmuró a Javier, permitiendo que la guiara fuera del salón. Mientras se alejaban, todavía pude oír a Sofía concluyendo su discurso. «Quien desprecia sus raíces está condenado a vivir sin identidad. Espero que un día lo entiendas, Laura, antes de que sea demasiado tarde». Javier la llevó hasta el estacionamiento. El aire fresco de la noche la golpeó como una bofetada, devolviéndola a la realidad. Solo entonces se dio cuenta de que estaba temblando, no de frío, sino de emoción contenida. «Estoy avergonzado por el comportamiento de Laura», dijo Javier, abriendo la puerta del coche para ella. «Sofía y yo ya habíamos notado cómo te trataba, pero nunca imaginamos que llegaría a este punto». «No es culpa vuestra», respondió con la voz quebrada. «Laura siempre fue complicada. Desde adolescente nunca estaba satisfecha con lo que teníamos. Siempre quería más. Siempre miraba lo que los otros poseían». Javier asintió comprensivo. Teresa no ayudó, manipuló a Laura desde el principio, alimentando ese lado materialista de ella, haciéndola sentir especial por haber ascendido socialmente. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Entonces Javier habló de nuevo. «Sofía y yo quisiéramos que vinieras a quedarte con nosotros por unos días. No es bueno que estés sola ahora». La oferta la sorprendió. Conocía a Javier y Sofía solo de las reuniones familiares. Siempre los había encontrado amables, pero nunca habían establecido una relación cercana. «Es muy amable de vuestra parte, pero no quiero molestar». «No es molestia alguna», insistió Javier. «Tenemos una habitación de huéspedes cómoda y a los niños les encantaría tener a la abuela Elena cerca. Por favor, al menos considéralo». En aquel momento, la idea de volver a su casa vacía, con todas las fotos de Laura en las paredes, le parecía insoportable. Aceptó la oferta con un asentimiento de cabeza. Durante el trayecto hasta su casa, se quedó mirando por la ventana, observando las luces de la ciudad pasar como borrones. Su mente repasaba los acontecimientos de la noche, intentando entender cómo su relación con Laura había llegado a ese punto. Cuando era pequeña, eran tan cercanas. Ella era su mundo y Laura era el suyo. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo se convirtió en un estorbo? Una vergüenza para ella. La casa de Javier y Sofía era acogedora, decorada con simplicidad y buen gusto. Sus hijos, Daniel y Lucía, ya estaban durmiendo, pero la niñera todavía estaba despierta. Después de que Javier la despidiera, Sofía apareció, todavía vestida para la fiesta. «¿Estás bien?», le preguntó sentándose a su lado en el sofá. «Creo que todavía estoy en shock», respondió honestamente. «Nunca imaginé que Laura que fuera capaz de...». Las palabras murieron en su garganta, sustituidas por un sollozo que no pudo contener. Sofía la abrazó, permitiendo que finalmente liberara las lágrimas que había contenido durante toda la noche. Lloró como no lloraba desde hacía años, dejando que todo el dolor, la humillación y la pérdida se desbordaran. «Lo siento mucho», dijo Sofía cuando finalmente se calmó. «Sé que mis palabras no arreglan nada, pero necesitaba hacer algo. No podía quedarme parada viendo aquella injusticia». «Fuiste muy valiente», respondió secándose las lágrimas. «Ni yo habría tenido el coraje de decir todo aquello». Sofía sonrió tristemente. «Teresa y Laura no me lo perdonarán pronto. Probablemente acabo de convertirme en persona non grata en la familia. Siento mucho haber causado eso». «Tú no causaste nada», afirmó Sofía con firmeza. «Fue su elección, no la tuya.
Y si tengo que elegir entre agradar a personas como ellas o defender lo que es correcto, prefiero quedarme con la segunda opción. Aquella noche, acostada en la cama de la habitación de huéspedes, reflexionó sobre cómo la vida da vueltas. Había perdido a su hija, o quizás la había perdido hacía mucho tiempo sin darse cuenta, pero también había descubierto aliados donde menos esperaba. Quizás era el inicio de una nueva fase de su vida, una fase en la que ya no sería definida solo como la madre de Laura. Antes de dormirse, tomó una decisión. No iba a implorar más por el amor o la atención de su hija. No se arrastraría más por migajas de afecto. A partir de ese momento, viviría para sí misma con la dignidad que Sofía le había recordado que poseía. Si algún día Laura quería volver a su vida, tendría que ser en sus términos. Con ese pensamiento se durmió exhausta, pero de alguna manera más ligera de lo que se había sentido en años. A la mañana siguiente del desastre del cumpleaños de Laura, yo me desperté con una sensación agridulce. Por un lado, había consolidado mi posición como la figura materna dominante en la vida de Laura. Por otro, la intervención de Sofía había sembrado el caos. Mateo estaba furioso. Pasó la noche durmiendo en el sofá y por la mañana apenas me dirigió la palabra. ¿Cómo pudiste permitir eso?, me espetó mientras se servía un café. Su rostro estaba tenso. Ver a Laura humillar a su propia madre de esa manera. Y tú, sonriendo a su lado. No reconozco a mi esposa y, francamente, tampoco te reconozco a ti, mamá. Sus palabras me golpearon. ¿Permitir? Fue decisión de Laura. Ella es una adulta. Yo solo le he dado el apoyo y el cariño que su madre, con su mentalidad estrecha, nunca pudo darle. Le has dado un veneno, replicó Mateo. Le has hecho creer que el estatus y el dinero son más importantes que las personas que la amaron desde el principio. Elena es una buena mujer, no se merecía eso. La discusión fue la peor que habíamos tenido en años. Me di cuenta de que mi control sobre mi hijo no era tan absoluto como pensaba. Empecé a sentir una grieta en los cimientos de mi mundo perfecto. Decidí que la mejor defensa era un buen ataque. Comencé a esparcir una versión diferente de la historia. Llamé a algunas amigas influyentes, comentando casualmente lo triste que había sido el incidente. Pobre Elena, decía con un suspiro. Creo que bebió demasiado en la fiesta. Se puso un poco sentimental e hizo una escena. Laura no tuvo más remedio que pedirle discretamente que se fuera para evitar un escándalo mayor. La historia de la madre borracha e inconveniente empezó a circular en ciertos círculos sociales. Personas que ni siquiera estuvieron en la fiesta la repetían. Era una forma de controlar los daños, de proteger la reputación de Laura y, por supuesto, la mía. Una semana después, decidí que era hora de dar el golpe de gracia. Fui a la pequeña librería donde trabajaba Elena. Entré como si fuera la dueña del lugar, impecablemente vestida y maquillada. Los pocos clientes que había me miraron con admiración. Elena me vio y su rostro se tensó. Necesitamos hablar, le dije, sin preámbulos, en privado. La seguí hasta el pequeño despacho en la parte trasera de la tienda, sintiendo mi corazón latir con una mezcla de poder y nerviosismo. Voy a ir directa al grano. Comencé tan pronto como cerró la puerta. Tienes que parar esto. ¿Parar qué?, preguntó genuinamente confundida. Este papel de víctima, estas historias que estás esparciendo sobre cómo Laura te humilló, está perjudicando su imagen y, por extensión, la de mi hijo. La audacia de mi mentira la dejó boquiabierta. Yo no estoy esparciendo ninguna historia. De hecho, eres tú quien está inventando que estaba borracha. Desestimé su indignación con un gesto impaciente. Mira, Elena, las dos sabemos que nunca fuiste la madre que Laura necesitaba. Siempre la limitaste. Siempre la hiciste sentir culpable por querer más de la vida.
Yo solo le di lo que tú no podías darle: perspectivas, conexiones, refinamiento. Cada palabra era una daga calculada, y vi cómo se clavaban en su pecho, pero se mantuvo firme. No sabes nada de mi relación con mi hija. No tienes idea de los sacrificios que hice por ella. ¿Sacrificios?, me burlé. Por favor, la criaste para ser mediocre como tú. Si no fuera por mí, todavía estaría atrapada en este mundillo insignificante, trabajando en algún lugar como este. Miré a mi alrededor con desdén. Vi la rabia crecer dentro de ella, pero se forzó a respirar hondo. No me daría la satisfacción de verla perder el control. Si ya has dicho lo que viniste a decir, te pido que te retires. Tengo una librería que administrar. Sonreí. Una sonrisa fría que no llegaba a mis ojos. Solo vine a ofrecerte un acuerdo. Laura y Mateo están pensando en mudarse al extranjero. Él ha recibido una oferta de trabajo en París y probablemente la acepten. Si realmente amas a tu hija, déjala seguir adelante sin el peso de tu presencia. ¿Me estás pidiendo que desaparezca de la vida de mi propia hija?, preguntó incrédula. Te estoy pidiendo que hagas lo que es mejor para ella por primera vez en tu vida, respondí fríamente. Piénsalo. Con esas palabras me fui, dejando tras de mí un perfume caro y un rastro de destrucción emocional. Me sentí victoriosa. Creía que la había acorralado, que finalmente se rendiría. No podía estar más equivocada. 2 meses pasaron. La vida seguía su curso, aunque nada era como antes. No tenía noticias directas de Elena, solo lo que Sofía le contaba ocasionalmente. Según ella, su hija y Mateo habían pospuesto la mudanza a París debido a algunos problemas con el visado de trabajo, pero la idea seguía en pie. Una tarde de sábado, mientras Elena organizaba los nuevos libros que habían llegado, su amiga Isabel entró corriendo en la librería, agitada como nunca la había visto. Elena, no te lo vas a creer. La librería El Pergamino, la del centro comercial, va a cerrar. El dueño se jubila y quiere venderlo todo. La noticia la tomó por sorpresa. El Pergamino era una de las mayores librerías de la ciudad, ubicada en un punto privilegiado del centro comercial. Siempre había envidiado su ubicación y su clientela diversificada. Es una pena, comentó genuinamente triste. Era una gran librería. No lo has entendido, exclamó Isabel sacudiéndole los hombros. Esta es tu oportunidad. Siempre soñaste con tener una librería más grande, más céntrica. Podrías comprarles el local. Se rió de la idea absurda. ¿Con qué dinero, Isabel? Sabes muy bien que apenas puedo pagar las cuentas de aquí. Pero su amiga no se desanimó. Ya he pensado en eso. ¿Recuerdas a Ricardo, mi hermano? Está buscando una inversión segura para aplicar el dinero de su jubilación. Si tú entras como socia, con tu experiencia, y él con el capital. Comenzó a protestar, pero Isabel no la dejó terminar. Ya había hablado con su hermano, que se mostró interesado en la idea. 2 días después, estaban los 3 reunidos con el propietario de El Pergamino, discutiendo valores y condiciones. El proceso fue más rápido de lo que imaginaba. En menos de un mes, era copropietaria de una de las librerías más tradicionales de la ciudad. La pequeña librería de barrio donde trabajó durante 15 años fue vendida y el dinero se usó para reformar y modernizar El Pergamino, que pasaría a llamarse Relatos. Sofía fue una de las primeras personas a las que llamó con la noticia. Se alegró genuinamente por ella y se ofreció a ayudar en la decoración del espacio. Traeré a los niños para la inauguración, le prometió. Daniel y Lucía ya están ansiosos por ver la librería de la abuela Elena. Sonrió al oír eso. En los últimos meses se había acercado cada vez más a los niños, llevándolos a pasear los fines de semana y contándoles historias. Era una relación que llenaba un poco del vacío dejado por Laura. La inauguración de Relatos
Fue un evento más grande de lo que podría haber imaginado. Ricardo, su nuevo socio, tenía contactos en la prensa local y consiguieron un reportaje en el periódico de la ciudad. Isabel organizó un cóctel e invitaron a escritores locales a una sesión de autógrafos. En la noche de la inauguración, mientras observaba la librería abarrotada, sintió una emoción que hacía mucho no experimentaba: orgullo, no solo de la librería en sí, sino de sí misma, por haber encontrado el coraje de empezar de nuevo a los 52 años. Sofía llegó temprano con los niños y Javier apareció poco después, trayendo flores para la empresaria más exitosa de la ciudad, dijo él, entregándole un ramo de orquídeas. La noche transcurría perfectamente cuando notó un movimiento en la entrada de la librería. Su corazón se detuvo al reconocer a Laura y Mateo entrando tímidamente, mirando a su alrededor, como si no supieran si serían bienvenidos. Sofía, que estaba a su lado, siguió su mirada e inmediatamente se tensó. ¿Quieres que les pida que se vayan?, preguntó en voz baja. No, respondió sorprendiéndose incluso a sí misma. Pueden quedarse. Laura parecía diferente, más delgada, con ojeras visibles, incluso bajo el cuidadoso maquillaje. Dudó al verla, pero Mateo la animó a acercarse. Mamá, comenzó ella, la voz casi un susurro. Nos enteramos de la inauguración por el periódico. Espero que no te importe que hayamos venido. La librería está abierta al público, respondió manteniendo la voz neutra. Sois bienvenidos, como cualquier otro cliente. Laura pareció encogerse con su respuesta formal, pero ¿qué esperaba? ¿Que la recibiera con los brazos abiertos después de todo lo que había pasado? Está muy bonito, comentó mirando a su alrededor. Siempre tuviste buen gusto para los libros. Gracias, respondió, aún manteniendo la distancia emocional. Si me disculpáis, tengo otros invitados que atender. Se alejó, sintiendo la mirada de Laura seguirla. Una parte de ella quería volver, abrazarla y decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, más fuerte y más sabia, sabía que no podía ceder tan fácilmente. No esta vez. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, Laura volvió a acercarse. Estaba sola. Mateo conversaba con Javier al otro lado de la librería. ¿Podemos hablar?, pidió con una vacilación que no era característica de la nueva Laura que había conocido en los últimos años. Indicó los sillones en el rincón de lectura, ahora vacíos. Se sentaron frente a frente, con el peso de meses de silencio entre ellas. Mateo y yo ya no vamos a París, comenzó, jugando nerviosamente con el borde de su bolso. Él rechazó la oferta. ¿Por qué?, preguntó genuinamente curiosa. Laura respiró hondo antes de responder. Porque yo se lo pedí. Después de lo que pasó en mi cumpleaños, muchas cosas cambiaron. Mateo y yo tuvimos varias discusiones serias. Me dijo cosas que necesitaba oír. Se quedó en silencio, esperando que continuara. Me hizo ver cómo me había convertido en otra persona, una persona que él no reconocía. Dijo que la Laura de la que se enamoró era amable, auténtica, que valoraba a las personas por lo que eran, no por lo que tenían o representaban. ¿Y qué respondiste?, preguntó, intentando mantener su voz neutra, aunque su corazón latía acelerado. Que tenía razón, admitió, finalmente levantando los ojos para encontrar los suyos. Perdí el rumbo, mamá. Me dejé deslumbrar por el mundo de Teresa, por la aceptación social, por el estatus, y en el proceso perdí lo que realmente importaba. Como tu madre, no pudo evitar la amargura en su voz. Laura se estremeció como si sus palabras la hubieran golpeado físicamente. Sí, susurró, como tú. Un silencio pesado se instaló entre ellas. A través del escaparate de la librería, podía ver las luces del centro comercial reflejándose en los charcos de lluvia del estacionamiento. Era una noche bonita, a pesar de todo.
Teresa y yo ya no nos hablamos, continuó Laura, rompiendo el silencio. Después de que Mateo y yo decidiéramos quedarnos, se enfureció. Dijo cosas horribles sobre ti, y por primera vez la vi claramente. Vi cómo me manipuló, cómo usó mi inseguridad, mi deseo de aceptación para alejarme de ti. Vino a verme, le contó, en la librería antigua. Me pidió que desapareciera de tu vida. Laura abrió los ojos, genuinamente sorprendida. ¿Hizo qué? ¿Mamá? Te juro que no lo sabía. Lo sé, respondió, suavizando su tono por primera vez. Teresa tiene sus propios métodos. Estoy tan avergonzada, confesó Laura, las lágrimas finalmente cayendo. Por lo que hice, por lo que dije, por cómo te traté. No sé si algún día podrás perdonarme, y entenderé si no quieres volver a verme, pero necesitaba venir aquí y decirte que lo siento, de verdad. Miró a su hija, porque, a pesar de todo, seguía siendo su hija, y vio a la niña que un día había sido, aquella que corría a sus brazos cuando se caía, que le hacía dibujos con corazones y la frase «la mejor madre del mundo», que dormía agarrada a su brazo en las noches de tormenta, pero también vio a la mujer que la había humillado públicamente, que había elegido a otra para ocupar su lugar, que la había herido de maneras que ni siquiera creía posibles. Laura, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El perdón no es algo que sucede de una vez, es un proceso. Heriste algo fundamental entre nosotras, y reconstruir eso llevará tiempo. Ella asintió, secándose las lágrimas. Lo entiendo. Solo quería que supieras que estoy dispuesta a esperar, a trabajar para reconquistar tu confianza si me das esa oportunidad. Pensó en todo lo que había sucedido en los últimos meses, en el dolor, sí, pero también en el crecimiento, en la librería, en los nuevos amigos, en la relación con Daniel y Lucía, en la mujer más fuerte en la que se había convertido. Podemos empezar de nuevo, dijo finalmente. No desde cero, porque eso es imposible, pero desde donde estamos ahora. El alivio en el rostro de Laura era palpable. Le tendió la mano vacilante, como si temiera ser rechazada. Tras un momento de indecisión, tomó su mano. No era un abrazo, no era un perdón completo, pero era un comienzo. Gracias, mamá, susurró ella. No desperdiciaré esta oportunidad. En aquel momento, mientras sostenía la mano de su hija en su nueva librería, rodeada de libros que contaban historias de pérdidas y nuevos comienzos, sintió que estaba pasando una página en su propia historia. El capítulo del dolor y la humillación no sería olvidado, pero nuevos capítulos esperaban ser escritos. Y esta vez ella no sería solo un personaje, sino también la autora de su destino. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte y dejar tu apoyo. Y si llegaste hasta este punto, comenta la palabra almendra para saber que estás conmigo. Una semana después de la inauguración de la librería, estaba en casa de Elena organizando algunos libros antiguos que pretendía llevar a la sección de usados cuando sonó el timbre. Era domingo por la tarde, un momento que ella generalmente reservaba para sí misma. Dudó antes de abrir, imaginando que podría ser algún vendedor. Al abrir la puerta se quedó paralizada. Era yo, Teresa, parada en su porche, impecablemente vestida como siempre, pero con algo diferente en mi semblante. Mis ojos, normalmente fríos y calculadores, parecían inquietos, casi vulnerables. ¿Puedo pasar?, le pregunté sin el habitual tono de mando en mi voz. Su primer impulso fue echarme, cerrarme la puerta en la cara sin pensarlo 2 veces, pero la curiosidad venció. ¿Qué podría haberme llevado a su puerta, especialmente después de todo lo que había pasado? «Pasa», dijo, apartándose para darme paso. Miré alrededor de su modesta sala.
Pero esta vez no había desdén en mi mirada, solo un interés genuino, como si estuviera viendo el lugar por primera vez. ¿Quieres algo de beber? ¿Té, café? Ofreció más por hábito que por hospitalidad. Un café estaría bien, gracias, respondí, sentándome cautelosamente en el sofá. Mientras preparaba el café en la cocina, su mente bullía. ¿Qué quería yo? ¿Había venido a amenazarla de nuevo? ¿A intentar alejarla una vez más de la vida de Laura? Tu casa es acogedora, comenté cuando volvió con 2 tazas de café, diferente de lo que imaginaba. ¿Y qué imaginabas?, preguntó, sentándose en el sillón frente a mí. Tomé un sorbo de café antes de responder. Algo más deprimente, supongo, basado en las cosas que yo induje a Laura a decir sobre ti. La admisión la tomó desprevenida. ¿Por qué estás aquí, Teresa?, suspiré, colocando la taza sobre la mesa de centro. Para pedir disculpas, dije finalmente. Sé que parece insuficiente, incluso ridículo, después de todo lo que he hecho, pero es la verdad. Me miró con escepticismo. ¿Disculpas? Después de intentar borrarme de la vida de mi propia hija, de humillarme públicamente a través de ella, de venir hasta mí y pedirme que desapareciera. Sí, respondí, manteniendo la mirada fija en la suya. Por todo eso y más. ¿Por qué? ¿Por qué ahora?, insistió. ¿Qué ha cambiado? Dudé, como si ponderara cuánto debería revelar. Mateo me confrontó, admití, finalmente. Descubrió mi visita a tu librería, sobre cómo venía manipulando a Laura contra ti desde hacía años. Dijo cosas que me hicieron repensar mucho de lo que he hecho. ¿Qué cosas? Me preguntó si sabía lo que era el amor maternal de verdad. Respondí, la voz súbitamente embargada. Si alguna vez había amado realmente a un hijo lo suficiente como para poner su felicidad por encima de la mía. Me quedé en silencio, aguardando que continuara. La verdad, Elena, es que siempre te envidié, confesé, para su completa sorpresa. Envidié el vínculo que tenías con Laura, incluso antes de que se casara con Mateo. Oía cómo hablaba de ti con admiración, incluso cuando criticaba tu simplicidad. Había amor allí, un amor genuino que yo nunca tuve con mi hijo. Pero Mateo parece adorarte, comentó confundida. Mateo me respeta, me teme un poco incluso, corregí con una sonrisa triste. Pero no me adora. ¿Cómo podría? Siempre estuve ausente, siempre delegando su crianza a niñeras, mientras construía mi carrera y mi posición social. Cuando finalmente tuve tiempo para él, ya era un adolescente distante que apenas me conocía. Esta confesión la dejó sin palabras. Siempre había imaginado a Teresa como la madre perfecta, la que tenía todo lo que ella no podía ofrecer. Nunca consideró que pudiera tener sus propias fallas, sus propias inseguridades. Cuando Laura entró en nuestra familia, continué, vi una oportunidad de tener lo que nunca tuve con Mateo. Una hija que me admirara, que quisiera ser como yo, que me amara sin reservas. Entonces la alejaste de mí para tenerla solo para ti, concluyó, sintiendo la vieja rabia resurgir. Sí, admití, sin intentar justificarme. Fui egoísta, cruel e imperdonable. Solo me di cuenta de lo equivocada que estaba cuando vi lo que hice con ella, cómo la transformé en alguien que no era. Y cuando Mateo amenazó con alejarse, arriesgó, adivinando lo que no estaba siendo dicho. Asentí, las lágrimas ahora corriendo libremente por mi rostro perfecto, arruinando mi cuidadoso maquillaje. Dijo que si no arreglaba lo que hice, si no intentaba reparar el mal que causé, él y Laura cortarían relaciones conmigo definitivamente, que nunca más vería a mis nietos cuando vinieran. ¿Nietos?, repitió, sintiendo una punzada de sorpresa y dolor. Laura estaba embarazada y ni siquiera lo sabía. Me di cuenta de mi desliz. No debería haber mencionado eso. Laura probablemente quería contártelo personalmente. Tragó el nudo que se formó en su garganta.
Entonces, ¿estás aquí porque Mateo te obligó? ¿No porque realmente te arrepientes? No, respondí, recuperando un poco de mi compostura. Estoy aquí porque me di cuenta de que en mi obsesión por tener lo que tú tenías, terminé destruyendo algo precioso. Estoy aquí porque, aunque nunca me perdones, y entendería perfectamente si no lo hicieras, necesitaba decirte que reconozco el mal que causé. Se quedaron en silencio por un largo momento. Por la ventana podía ver el jardín que había cultivado con tanto cariño en los últimos años. Las rosas que Laura le había ayudado a plantar de niña todavía florecían cada primavera, resistentes, a pesar de las adversidades. No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente. No sé si algún día podré mirarte y no recordar el dolor que me causaste, pero sé que no quiero pasar el resto de mi vida cultivando el resentimiento. Asentí, comprendiendo. Es más de lo que merezco. No estoy haciendo esto por ti, aclaró. Lo estoy haciendo por Laura, por este nieto o nieta que está en camino, y principalmente por mí misma. No quiero que el odio defina quién soy o cómo vivo. Entiendo, respondí, levantándome para irme. Gracias por escucharme, Elena. Sé que no tenías ninguna obligación de hacerlo. La acompañó hasta la puerta. Antes de irme, me giré hacia ella una última vez. Eres una mujer extraordinaria, ¿sabías? Mucho más fuerte de lo que yo jamás seré. Después de que me fui, se sentó de nuevo en el sillón, intentando procesar todo lo que había pasado. Laura estaba embarazada, sería abuela, y de alguna forma había encontrado la fuerza para no dejarse consumir por el resentimiento, incluso ante la mujer que casi destruyó su relación con su hija. Al día siguiente, Laura la llamó, pidiendo que se encontraran. Eligieron un café cerca de la librería, un terreno neutral para ambas. Cuando la vio entrar en el local, notó la pequeña barriga que comenzaba a despuntar bajo el vestido suelto. Ya lo sabes, ¿verdad? Preguntó ella tan pronto como se sentó. Teresa te lo contó. Fue un accidente, respondió, intentando no demostrar cuánto le había dolido. Vino a verme ayer. Laura pareció sorprendida. ¿Realmente fue a tu casa? Pensé que estaba bromeando cuando dijo que iría. Sí, fue. Hablamos bastante. ¿Y? Preguntó Laura, ansiosa. Y parecía genuinamente arrepentida, respondió honestamente. Pero eso no borra lo que pasó, Laura. No cambia el hecho de que permitiste que me reemplazara, que me humillaste delante de todos. Laura bajó los ojos avergonzada. Lo sé, y no estoy pidiendo que lo olvides o que finjas que no pasó. Solo estoy pidiendo una oportunidad para reconstruir lo que teníamos, aunque nunca sea igual. Miró a su hija, a la barriga donde crecía su nieto o nieta, y sintió su corazón abrirse un poco más. ¿Cuántos meses? Preguntó cambiando de tema. 4, respondió Laura, colocando instintivamente la mano sobre la barriga. Es una niña. ¿Una niña? Repitió, sintiendo una sonrisa involuntaria formarse en sus labios. ¿Ya habéis elegido el nombre? Estábamos pensando en Teresa, respondió Laura, vacilante, como mi abuela, tu madre. El nombre la tomó por sorpresa. Su madre, Teresa, había muerto cuando Laura era muy pequeña y rara vez hablaba de ella. Que Laura se acordara y quisiera homenajearla tocó algo profundo en ella. Es un nombre precioso, consiguió decir luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. ¡Mamá! Laura extendió la mano por encima de la mesa, tocando la suya tímidamente. Sé que no me lo merezco, pero me gustaría mucho que estuvieras presente en la vida de Teresa, que fueras la abuela que sé que serás, amorosa, dedicada, paciente, todas las cosas que siempre fuiste conmigo, incluso cuando no lo merecía. Apretó su mano, sintiendo la conexión que, a pesar de todo, nunca había sido completamente rota. Lo estaré, prometió, para Teresa y para ti si me dejas, en aquel café, entre tazas de té y lágrimas contenidas,
Comenzaron a reconstruir lo que se había roto. No sería fácil ni rápido, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que era posible. Los meses siguientes fueron de reconstrucción de mi relación con Laura y Elena, de mi vida familiar con la nueva dinámica y de mi propia identidad como mujer, madre y, en breve, abuela. La librería Relatos prosperaba más allá de sus expectativas. Lo que comenzó como una librería tradicional pronto se expandió para incluir un café literario, sesiones de lectura para niños los sábados e incluso un pequeño espacio para lanzamientos de libros. Laura comenzó a visitar la librería con frecuencia. Al principio, sus conversaciones eran cautelosas, limitadas a temas seguros como los libros, el embarazo, el clima. Evitaban cuidadosamente mencionar el pasado o a mí, pero, poco a poco, como un río que encuentra su cauce natural, volvieron a hablar de cosas más profundas. En casa, Elena preparaba la habitación de huéspedes para convertirla en el cuarto de su nieta. Pintó las paredes de un amarillo suave, montó una cuna que encontró en una tienda de antigüedades y restauró personalmente, y llenó las estanterías con libros infantiles cuidadosamente seleccionados. Sofía y Javier la ayudaron a decorar el cuarto, trayendo a Daniel y Lucía para dar sus opiniones sobre lo que a un bebé podría gustarle. Una tarde de domingo recibí una visita inesperada. Mateo apareció solo, explicando que Laura estaba descansando en casa. Lo invité a pasar, curiosa sobre el motivo de su visita. Teresa, comenzó después de aceptar una taza de té, quería agradecerte personalmente por darle una segunda oportunidad a Laura y a mí. No fue fácil, admití. Todavía estamos reconstruyendo día a día, pero es mi hijo y el amor que siento por él nunca desapareció realmente. Mateo asintió, pensativo. Sabes, por mucho tiempo me culpé por no haber percibido lo que estaba pasando, cómo mi madre manipulaba a Laura, cómo permitía que aquella situación se desarrollara. No fue culpa tuya, le aseguré. Yo soy persuasiva y Laura estaba vulnerable, buscando aceptación, un lugar al que pertenecer. Aún así, debería haber hecho algo antes, insistió. Ver cómo te trataba me abrió los ojos a muchas cosas en mi propia relación con mi madre, cosas que ignoraba o fingía no ver. Me quedé en silencio, dándole espacio para continuar. Mamá nunca fue una madre presente, confesó Mateo. Creo que vio en Laura la oportunidad de tener lo que nunca tuvo, conmigo y yo. Yo lo permití porque era más fácil así. Nunca tuve que confrontarla, nunca tuve que lidiar con mis propias heridas de infancia. ¿Y ahora? Le pregunté genuinamente interesada en cómo estaba lidiando con todo eso. Ahora estoy empezando a establecer límites claros, respondió. Teresa siempre será mi madre, pero ahora entiendo que amar a alguien no significa permitir que esa persona cause daño a otros o a sí misma. Quedé impresionada con la madurez y la claridad de Mateo. Había crecido ante mis ojos de un joven inseguro que se escondía detrás de la fuerte personalidad de su madre a un hombre que asumía la responsabilidad de sus elecciones y acciones. Teresa tendrá suerte de tenerte como padre, comenté. Y como abuelas, añadió sonriendo. Laura me cuenta sobre los libros que estáis separando, el cuarto que estáis preparando. Está tan feliz de teneros de vuelta en su vida. No te imaginas cuánto. 2 semanas después, en medio de la noche, recibí la llamada que tanto esperaba. Laura estaba de parto y Mateo la estaba llevando al hospital. Me vestí a toda prisa y conduje hasta allí, el corazón acelerado de ansiedad y expectativa. Cuando llegué al hospital, encontré a Mateo en la sala de espera, pálido y visiblemente nervioso. «Está en la sala de partos», me informó. «Los médicos dicen que todo va bien, pero puede tardar unas horas todavía». Me senté a su lado, ofreciendo apoyo silencioso. Algún tiempo después,
Vi una figura familiar entrando en la sala de espera. Elena parecía tan ansiosa como nosotros, los ojos buscando frenéticamente información. Cuando me vio, dudó, claramente insegura de si debía acercarse. Tras un momento de indecisión interna, me levanté y le hice un gesto, invitándola a unirse a nosotros. Mateo pareció sorprendido, pero no protestó. ¿Alguna noticia?, preguntó Elena, sentándose cautelosamente. Aún no, respondió Mateo, pero la enfermera dijo que todo progresa normalmente. Las horas siguientes fueron extrañas. Elena y yo, sentadas una al lado de la otra, unidas por la preocupación compartida por Laura y la ansiedad por la llegada de Teresa. No hablamos mucho, pero no había hostilidad en el aire, solo una tregua silenciosa, un reconocimiento mutuo de que en ese momento nuestras diferencias eran menos importantes que la nueva vida que estaba a punto de llegar. Cuando finalmente la enfermera apareció con la noticia de que Teresa había nacido y que madre e hija estaban bien, sentí una oleada de alivio y alegría tan intensa que apenas podía mantenerme en pie. A mi lado, Elena se secaba discretamente las lágrimas. La madre está pidiendo veros a los dos, dijo la enfermera mirándonos a Mateo y a mí. Podéis acompañarme. No demostré sorpresa o dolor por no haber sido llamada. Simplemente asentí, como si entendiera y aceptara que todavía había un largo camino por recorrer. Cuando entré en la habitación y vi a Laura sosteniendo aquel pequeño bulto en sus brazos, con el pelo revuelto y el rostro exhausto, pero radiante de felicidad, supe que todos los sufrimientos, todas las lágrimas habían valido la pena por este momento. «Mamá», llamó Laura, levantando levemente al bebé en mi dirección. «Ven a conocer a tu nieta». Me acerqué con el corazón desbordado y tomé a Teresa en mis brazos por primera vez. Era perfecta, con la piel rosada y una pelusa oscura cubriendo su cabecita. Cuando sus pequeños dedos se cerraron alrededor de mi dedo, sentí que un círculo se completaba. El dolor del pasado no desapareció, pero fue puesto en perspectiva ante este nuevo comienzo. «Se parece a ti de bebé», comenté, mirando a Laura con los ojos llorosos. «Tiene la misma nariz». Laura sonrió, cansada pero feliz. «Quería que tuviera tu fuerza, mamá, tu capacidad de amar incluso cuando es difícil». «Tendrá tiempo para desarrollar eso», respondí, acunando a Teresa suavemente. «Y te tendrá a ti, a Mateo y a mí para guiarla». Miré al bebé en mis brazos, tan pequeña y vulnerable, pero llevando en sí el potencial de una vida entera. En ese momento, tomé una decisión que me sorprendió por su claridad. «Laura», dije, devolviéndole a Teresa con cuidado, «creo que tu suegra está en la sala de espera. Tal vez ella también quiera conocer a su nieta». Laura intercambió una mirada significativa con Mateo, que asintió levemente. «¿Puedes llamarla, por favor?», pidió ella. Cuando salí a buscar a Elena, la encontré sentada sola en un rincón de la sala de espera, las manos inquietas en el regazo. Al verme, se levantó inmediatamente, el rostro ansioso por noticias. «Laura pregunta por ti», dije simplemente. «Le gustaría que conocieras a Teresa». La sorpresa en el rostro de Elena dio paso a una gratitud silenciosa. Me siguió por los pasillos hasta la habitación, donde Laura reposaba con el bebé. Al entrar y ver a su nieta por primera vez, Elena se detuvo en la puerta como si temiera romper la fragilidad del momento. «Ven, mamá», llamó Mateo, usando un tono amable que raramente le dirigía. «Conoce a tu nieta». Observé cómo Elena se acercaba vacilante a la cama, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al ver a Teresa, cómo sus manos temblaban ligeramente cuando Laura le ofreció el bebé. En ese instante vi más allá de la mujer que había sido mi rival. Vi solo a una abuela conociendo a su nieta, tan vulnerable y emocionada como yo lo había estado minutos antes, y algo se suavizó dentro de mí.
No era un perdón completo. Algunas heridas necesitarían mucho más tiempo para cicatrizar, pero era un inicio, un reconocimiento de nuestra humanidad compartida. 2 años pasaron. La pequeña Teresa crecía fuerte y saludable. La librería Relatos era ahora un punto de referencia cultural en la ciudad. Laura y Mateo se habían mudado a una casa a pocas manzanas de la mía, facilitando las visitas frecuentes. La niña pasaba las tardes de martes y jueves conmigo, mientras Laura trabajaba a tiempo parcial en un estudio de arquitectura. Los lunes y miércoles era Elena quien cuidaba de su nieta. Este arreglo, que inicialmente parecía imposible, funcionaba sorprendentemente bien. Una tarde de martes, mientras Teresa jugaba con los bloques de colores, sonó el teléfono. Era Laura, con la voz tensa. «Mamá, necesito pedirte un favor enorme. ¿Podría Teresa quedarse contigo esta noche? Mateo ha tenido un accidente de coche». Sentí un vuelco en el corazón. «Dios mío, ¿está bien?» «Sí», se apresuró a responder Laura. «Nada grave, un choque de tráfico, pero está en el hospital haciéndose pruebas y voy a necesitar quedarme con él». «Claro que Teresa puede quedarse», respondí inmediatamente. «Ni lo preguntes. ¿Necesitáis algo más?» «No, por ahora no. Solo si pudieras llamar a Elena y avisarla, iba a pasar a ver a Teresa mañana por la mañana». Dudé por un momento. A pesar de la tregua establecida, mis conversaciones con Elena seguían siendo limitadas y formales. Normalmente Laura o Mateo servían de intermediarios. «La llamaré», acepté finalmente. «No te preocupes por nada más que por Mateo». Ahora, con Teresa entretenida, tomé el teléfono y marqué el número de Elena. Atendió al segundo tono. «¿Teresa?», preguntó, la sorpresa evidente en su voz. Rara vez la llamaba. «Hola, Elena. Te llamo para avisarte de que Teresa se quedará conmigo esta noche. Mateo ha sufrido un accidente de coche. Nada grave, pero Laura está con él en el hospital». «Dios mío», exclamó Elena, el pánico surgiendo en su voz. «¿Mi hijo está bien? ¿En qué hospital están?» Le di la poca información que tenía, intentando calmarla. «Laura dijo que está bien, solo haciendo pruebas por precaución. No te preocupes. Voy para el hospital ahora mismo», declaró Elena, y pude oír el ruido de llaves siendo cogidas. «Gracias por avisar». Antes de que colgara, añadí: «Elena, si quieres pasar a ver a Teresa mañana, estará aquí conmigo. Sé que teníais planes». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Gracias, Teresa», dijo finalmente. «Me gustaría». La noche transcurrió tranquilamente. Alrededor de las 9, Laura llamó para informar que Mateo se había fracturado un brazo y sufrido algunas contusiones, pero estaba bien y recibiría el alta por la mañana. También mencionó que Elena estaba en el hospital, visiblemente afectada. «¿Cómo está reaccionando?», pregunté, genuinamente preocupada. Laura dudó. «En realidad no muy bien, está diferente. Creo que ver a Mateo herido la ha afectado mucho. Nunca la había visto tan humana». Tras colgar, me quedé pensando en las palabras de Laura. Humana. Era exactamente eso lo que gradualmente había ido reconociendo en Elena en los últimos 2 años. Detrás de la fachada de simplicidad y victimismo, había una mujer marcada por sus propios dolores y miedos, igual que yo. A la mañana siguiente, sonó el timbre. Elena estaba en la puerta, los ojos rojos de quien ha pasado la noche en vela, pero con su habitual aspecto sencillo. «Pasa», la invité. «Teresa está desayunando. ¿Mateo está bien?» «Sí», respondió siguiéndome a la cocina. «Deben llegar a casa en 1 hora o 2. El brazo tardará en sanar, pero ha tenido mucha suerte». Teresa, al ver a su abuela, soltó un gritito de alegría y extendió los brazos hacia ella. «¡Abuela Lena!», exclamó, usando el apodo que le había puesto. Vi cómo el rostro cansado de Elena se iluminaba al abrazar a su nieta, cómo sus hombros tensos se relajaban. En ese momento no era la mujer a la que había despreciado,
sino solo una abuela amorosa, encontrando consuelo en la presencia de su nieta. ¿Café?, ofrecí, rompiendo el silencio. Sería genial, aceptó Elena, sentándose a la mesa con Teresa en su regazo. Mientras preparaba más café, observé discretamente cómo interactuaba con Teresa, la ternura en sus gestos. «Eres muy buena con ella», comenté, colocando la taza frente a ella. Elena pareció sorprendida por el elogio. «Gracias», respondió simplemente. Luego, como si necesitara explicar, añadió: «He intentado hacerlo diferente esta vez, no repetir los errores que cometí con Laura». «¿Cómo así?», pregunté, sentándome al otro lado de la mesa. Elena dudó, acariciando el pelo de Teresa distraídamente. Cuando Laura era pequeña, estaba tan ocupada trabajando, manteniéndonos a flote, que apenas la veía. Le di todo lo que pude materialmente, pero quizás me faltó tiempo. Cuando finalmente pude respirar, ya era una adolescente con sus propios problemas y resentimientos. «Es difícil equilibrar todo», comenté, sorprendiéndome por la empatía que sentía. «Yo también cometí muchos errores con Mateo». Elena levantó los ojos hacia mí, una vulnerabilidad inusual en su mirada. «Pero tú estuviste allí para él, a tu manera. Yo veía cómo Laura hablaba de ti, incluso cuando fingía no importarle. Había un vínculo entre vosotras que envidiaba profundamente, porque sabía que nunca tendría algo así con Mateo. Y entonces intentaste tenerlo con Laura», completé, comprendiendo finalmente la raíz de todo. Elena asintió con los ojos bajos. «Fue egoísta y cruel. Usé la inseguridad de Laura, su deseo de pertenecer a un mundo que yo representaba, para alejarla de ti. Porque si yo no podía tener lo que vosotras teníais, nadie más debería». El silencio que siguió fue interrumpido solo por los balbuceos alegres de Teresa. «¿Por qué me dices esto ahora?», pregunté finalmente. Elena respiró hondo. «El accidente de Mateo. Cuando recibí la llamada, mi mundo se derrumbó. Por un momento pensé que perdería a mi hijo sin haber sido realmente su madre, y me di cuenta de que, a pesar de todo lo que hice, de todas mis manipulaciones, al final seguía sola con mis miedos. Esta niña», miró a Teresa, «merece abuelas que puedan convivir sin resentimientos, que puedan darle ejemplos mejores de los que les dimos a Laura y Mateo. Sé que pedir perdón es poco ante lo que hice, pero aún así quiero que sepas que me arrepiento profundamente». Aquellas palabras, dichas con una sinceridad que jamás esperaría de Elena, tocaron algo profundo dentro de mí. «¿Sabes?», comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. «Una de las primeras lecciones que aprendí en el mundo de los negocios es que toda historia tiene múltiples capas, múltiples puntos de vista. El villano de una narrativa puede ser el héroe de otra, y a veces, cuando llegamos al final, descubrimos que nadie es completamente bueno o malo, solo humano». Elena sonrió levemente. «Una analogía apropiada. Lo que quiero decir», continué, «es que quizás sea hora de que escribamos un nuevo capítulo, uno en el que no somos rivales luchando por el amor de Laura o Teresa, sino dos mujeres que, a pesar de sus diferencias y de su pasado complicado, han encontrado un camino para la coexistencia pacífica». «Me gustaría eso», respondió Elena con una honestidad que me sorprendió. «Más de lo que imaginas». En ese momento, con Teresa entre nosotras como un puente viviente entre mundos que antes parecían irreconciliables, me di cuenta de que el verdadero perdón no era olvidar el pasado, sino elegir no dejar que determinara el futuro. Cuando Laura y Mateo llegaron a buscar a Teresa, encontraron algo que jamás esperarían. Elena y yo, sentadas una al lado de la otra en el sofá, hojeando álbumes de fotos antiguos y compartiendo historias sobre nuestros hijos mientras Teresa jugaba en la alfombra entre nosotras. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Laura,
mirándonos de una a otra con asombro. Intercambié una mirada cómplice con Elena antes de responder. Estamos descubriendo que quizás tenemos más en común de lo que imaginábamos.